otorrinolaringóloga, es decir, que ve todo lo que tiene que ver con nariz, garganta, faringe y estos problemas respiratorios que también se centran en esta parte del cuerpo. Así que ya lo saben, pueden comunicarse con nosotros al 613-1701 y al 613-1709 para que podamos conversar sobre este importante tema que es alergias en niños. Vamos a escuchar un tip y regresamos con más aquí en el programa. Las alergias son las reacciones del sistema inmunitario a determinadas plantas, animales, alimentos, picaduras de insectos u otras cosas. El sistema inmunitario nos protege de las enfermedades luchando contra gérmenes como las bacterias y los virus. Pero si somos alérgicos, reacciona de una forma desproporcionada e intenta luchar contra elementos completamente inofensivos como la hierba, el polen o ciertos alimentos. Estos es lo que provoca los estornudos, los picores y otros síntomas propios de las reacciones alérgicas. Las sustancias que provocan reacciones alérgicas, hierba, polen, alimentos, residuos de algunas mascotas, insectos, etc., se llaman alérgenos. Cuando tu sistema inmunitario reacciona contra estos alérgenos y tú presentas síntomas, significa que eres alérgico a esta sustancia. Muy bien, interesante, ¿no? Es decir, hay algunos elementos que pueden originar que usted reaccione de forma complicada. Por ejemplo, los ácaros, ¿no? Usted sabe que en nuestras almohadas pueden haber muchos ácaros, una invasión de estos insectos y que son tan pequeños que ingresan a nuestro sistema respiratorio y bueno, se complica mucho más el asunto. Otro alérgeno puede ser, por ejemplo, el polen, ¿no? El polen, ya estamos en primavera, este mes de septiembre que se está acabando, inicio de la primavera, pues también ha sido el mes del Día de las Misiones y también el mes de la Biblia, pero el tema este del polen también genera complicaciones respiratorias a determinado número de personas. Los que trabajan, por ejemplo, con químicos para limpiar el piso, las mesas, también tienen reacciones alérgicas a este tipo de contenidos, así que hay que estar muy atento con las personas que trabajan con limpieza, con algún tipo de contenido irritante, también pueden generar alergias. Otro punto importante son los que trabajan en costura, por ejemplo, ¿no? Los que trabajan en el tema con tintes, con colorantes, pueden tener reacciones alérgicas y también en las manos si es que no utilizan guantes para realizar estas labores. Así que ya lo saben, las alergias están presentes en casi toda la población, porque cuando uno de nosotros deja pasar, digamos, normaliza que las reacciones alérgicas sean diarias, sean constantes, ya puede dejar de preocuparnos y en todo caso podríamos tomar en cuenta el siguiente punto, ¿no? Que vivimos con la alergia en nuestro día a día, nos desarrollamos con la alergia, creemos que es normal que estornudemos todos los días o que nos pique la nariz o tener los ojos rojos. Muchos de nosotros hemos normalizado esta situación, pero en realidad podemos vivir con mucha mayor tranquilidad o con la nariz tapada, por ejemplo, si es que nos tratamos y si es que llevamos el adecuado proceso de paliativo, ¿no? Porque las alergias no se curan, pero sí se pueden controlar y evitar el contacto con estos elementos. Así que vamos a escuchar un segundo tip y luego ya los especialistas están en cabina, así que no se mueva de sintonía. ¿Qué provocan los estornudos y los ruiditos al respirar? Se puede ser alérgico a muchas cosas. Los alérgenos más frecuentes son ácaros de polvo, insectos diminutos que viven dentro del polvo, una proteína que se encuentra en la caspa, piel muerta, la saliva, la orina y otros residuos de algunos animales. Polen de la hierba, las flores y los árboles, ese fino polvo que se desprende de las plantas. Moho, pequeños seres vivos que crecen en lugares húmedos. Alimentos como la leche, el trigo, la soya, el huevo, los frutos secos, el marisco y las legumbres, entre las que se incluyen los guisantes,
las alubias y los cacahuates. Látex, un material elástico con que se fabrican algunos de los guantes que llevan los médicos y los dentistas. Ya volvemos con Hablemos de Salud. Sintoniza todos los miércoles a partir de las 3 de la tarde los especiales de Betel, el espacio de investigación en el que analizaremos los pormenores de los ataques que sufre la familia en el Perú y el mundo. No te pierdas una perspectiva diferente de los acontecimientos que rodean a nuestra sociedad en Los especiales de Betel. Betel, lo que necesitas escuchar. Continuamos con Hablemos de Salud. Ahí al final también. Bien, nuestros números 613-1701 y 613-1709 para hablar sobre alergias. Y ya nos acompañan los doctores Jessica Quintana, otorrinolaringóloga, y el doctor Ricardo Muñoz, especialista en alergias y neumólogo pediatra en cabina. Doctores, bienvenidos a Betel Radio. Muchas gracias, como siempre, muy gustosos de estar con ustedes y estamos listos y prestos a hablar de ese tema tan interesante como son enfermedades alérgicas. Doctor Muñoz. Buenas tardes, agradecer la invitación una vez más acá en este sintonizado programa. Espero poder resolver la duda de los papás, que es nuestra mayor intención. Así que ya lo sabe, pueden llamarnos al 613-1701 y al 613-1709 para hablar sobre este tema relacionado a las alergias. Doctor, la primera pregunta que tendríamos que hacerle, y bueno, pueden intervenir con libertad ambos, es ¿qué es una alergia en sí? ¿Cómo podríamos definirla? La alergia la vamos a definir como una respuesta inflamatoria que viene precedido por un proceso de sensibilización. En este contexto, yo me expongo a un agente que le vamos a llamar alergeno. Mi cuerpo lo acepta o lo rechaza. En este caso, en el caso de una alergia, lo rechaza. Y a partir de ahí empieza a producir unos anticuerpos tipo IG, lo llamamos nosotros los médicos, que en una segunda oportunidad y sobre todo en otras oportunidades siguientes va a haber un rechazo, una respuesta, generando liberación de sustancias inflamatorias que va a dar sintomatología en función al lugar donde se presente esta liberación de sustancias. Por ejemplo, si liberamos histamina a nivel de la nariz, pues estaremos hablando de la rinitis alérgica. Si liberamos histamina o algunas otras sustancias a nivel bronquial, pues vamos a tener un proceso de broncoespasmo o asma. Y así sucesivamente también en la piel. Bien, tenemos llamadas del público. Antonia de Tingo María, ¿correcto? Marquito, nos confirmas. Antonia, buenas tardes. Se fue. Bien, vamos a recordar los teléfonos 613-1701, 613-1709 para que nos puedan llamar. Las líneas habilitadas, por favor, en controles, líneas libres para que las llamadas puedan ingresar, ¿correcto? Al 613-1701 y al 613-1709 y para que nos puedan hacer sus preguntas relacionadas al tema de alergias. Bueno, doctor, usted nos habló un poquito de las alergias en términos general, ¿no? Pero, digamos, las más comunes son las del sistema respiratorio, ¿no? Las que se exponen con estornudos, doctora. Sí, bajo ciertas circunstancias se presenta en forma muy frecuente y común en nuestro medio las alergias respiratorias, tanto de la vía nasal, que se llama rinitis alérgica, como de la vía bronquial, que puede ser un broncoespasmo o puede ser un asma, ¿no? En la vía nasal nosotros tenemos ciertos componentes dentro de la nariz que absorben estos alergenos y producen dentro de los mismos una liberación de sustancias, como lo había mencionado el doctor, que producen inflamación. Esta inflamación se van a traducir en edema, en hinchazón, para entenderlo de una manera más clara, de unas de las cavidades dentro de la fosa nasal y también de los senos paranasales. Entonces, esta inflamación o hinchazón lo que producen son prurito nasal, es decir, pica la nariz, producen además liberación de moquito, que es la rinorrea, que puede ser generalmente transparente, estornudos, un poquito más atrás en la garganta producen carraspera o aclaramiento de la voz y bien común. Correcto, tenemos a Antonia nuevamente de Tingo María. Antonia, buenas tardes. Se nos fue nuevamente Antonia, parece que no, su teléfono no está habilitado para llamarnos por ahora. En todo caso, Antonia, puedes llamar y dejas por interno tu consulta y te vamos a estar
atendiendo. Llámenos al 613-1701 y al 613-1709 para que pueda participar del programa y hablar sobre alergias. Ya, Antonia dice que lo va a manejar por interno, nos dice la pregunta, doctor, que quería saber si la varicela tiene relación con la alergia o no. El proceso de varicela es una infección viral. Este proceso, como cualquier otro proceso viral, tiene etapas, ¿no? Una de ellas simula un resfrío donde hay moco, tos, fiebre. O sea, se podría confundir. Se podría confundir, porque incluso la inflamación a nivel bronquial, la varicela en la segunda semana se complica con una neumonía que dentro del cuadro típico hay sibilantes que simulan un broncoespasmo, pero entender que la varicela es una infección de tipo viral que se autolimita generalmente. Correcto, entonces al inicio podría confundirse, pero en realidad hay que tener en cuenta que cualquiera de estos síntomas debe ser evaluado por un especialista, ¿no? Para no dar un tratamiento incorrecto. Sandra de Pichanaki, buenas tardes Sandra, te escuchamos. Mire, mi consulta es en caso de mi esposo. Él ha sido ya revisado por el médico acá en Pichanaki, ya han derivado para que vaya allá a Lima, y en Lima ya lo han visto y le han hecho los tratamientos. Y ha regresado con un pomito que contiene creo gel, y eso se ponía y unas pastillitas. Ha terminado sus pastillas, pero ahora ha estado calmadito algo de 2-3 meses, y ahora ya pasó cerca 4 o 5 meses lo que se trató, y de nuevamente volvió ya el estornudo constante. Siempre le molesta y cualquier momento se le agarra y le agarra así hasta que él se canse de estornudar, y luego así nomás le pasa, o hay veces se toma la pastillita y así. Aparentemente lo que se trata es de un paciente con rinitis alérgica. Simplemente hay que revisar de todas maneras al paciente. La rinitis alérgica es un proceso crónico inflamatorio, con la presencia de los síntomas que habíamos mencionado: prurito nasal, estornudo matutino, y rinorrea, ¿no? Esta inflamación generalmente en nuestro medio está mediado por la presencia de ciertos alergenos de tipo ácaros o hongos o algunos pólenes. Entonces lo importante en el caso de un paciente sería hacer la detección del tipo de alergia que tiene, porque hay alergias que no necesariamente son producidas por alergenos inhalados. Pueden ser otro tipo de alergenos, por ejemplo, irritantes, ¿no? De acuerdo al tipo de trabajo que tenga la persona, y podría generar ese tipo de síntomas muy similares, ¿no? A una rinitis alérgica, y no es una rinitis no alérgica. Entonces habría que chequear. Aparentemente, por los síntomas que nos dice la señora, que tiene prurito nasal, tiene estornudo, se trataría de una rinitis alérgica. La rinitis alérgica se trata sintomáticamente con antihistamínicos, como lo que está tomando, y también con sprays nasales, que probablemente es lo que nos está mencionando, que es un gel. El spray nasal es un corticoide, un esteroide nasal, que lo que hace es desinflamar la fosa nasal para reducir los síntomas molestos del paciente. Y el antihistamínico lo que hace es reducir también los síntomas, pero es durante el tiempo que lo esté usando. Digamos, es un sintomático, no es un tratamiento de fondo, ¿no? Yo quiero aprovechar la pregunta para explicar bien a los papás. Dentro de un tratamiento de alergia, tanto a nivel de la nariz o del pulmón, hay un tratamiento que se llama para el proceso agudo de la exacerbación, y un tratamiento preventivo. Mientras yo reciba el tratamiento preventivo, que es un tratamiento prolongado 2 o 3 meses, el paciente va a estar asintomático. Uno puede creer que el proceso ya terminó, ya se curó, pero en realidad lo que se logró fue el control. Si yo no controlo o yo no evito la exposición al alergeno, el proceso puede volver a repetirse. Por eso que un tratamiento que usamos los alergólogos es justamente la inmunoterapia, que consiste en la inoculación de este agente que le genera el proceso alérgico, para que el cuerpo se vaya acostumbrando, y que llegado el momento cuando ya esté bajo control y se vuelva a exponer a la gente, pues no vuelva a reiniciar el mismo proceso inflamatorio. Entonces, para entender, tratamiento agudo, sintomático, tratamiento preventivo, y luego hay un tratamiento que finalmente va a poner término por largo tiempo a este proceso inflamatorio, que es la inmunoterapia. Muy bien, así que son etapas, ¿no, doctor? Entonces, digamos que ella tendría que iniciar ya por la etapa primaria, ¿no? Que usted nos menciona, detectar cuál es el agente que podría estar ocasionando este problema
en la salud suya y también la de su familia, ¿no? Porque normalmente hay algún componente genético en las alergias, doctor, familias de papá, mamá, hijos alérgicos. ¿Es normal esto? Sí, normalmente existe una carga familiar, existe una predisposición. Si yo en mi familia tengo antecedente, por ejemplo, de alergia a cucaracha, pero yo vivo en un lugar donde no estoy expuesto a la cucaracha, podría yo evitar todo el cambio o proceso crónico que se puede dar en los pacientes con alergia, ¿no? Pero si yo por ahí me mudo a un lugar donde sí aparece este agente, la cucaracha, pues yo puedo volver a presentar síntomas o reaparecer, y en el caso que nunca presente síntomas, iniciar como que tardíamente sintomatología de un cuadro alérgico. Sí, Por eso doctora. es que muchos pacientes que, por ejemplo, han vivido en la sierra y vienen a Lima, donde hay bastante humedad y bastante polución, entonces nos mencionan, doctora, yo cuando vivía en Huancayo, por ejemplo, no tenía nada, y cuando he venido acá es que he cogido la alergia. En realidad ya había una predisposición, y con la exposición que ha tenido este paciente a lo que le genera alergia, probablemente en este caso del paciente sean ácaros, sean hongos, sean algunos epitelios, entonces esté generando el cuadro agudo, ¿no? Entonces también habría que distinguir que la rinitis en un paciente puede ser muy leve, puede ser un poco persistente o puede ser muy molestosa, que se llama persistente severa. El paciente, cuando es un paciente que tiene una rinitis muy leve, es suficiente controlarlo con un antihistamínico, porque los procesos van a ser bien aislados. De repente cuando hay mucha humedad o cuando hay mucho polvo, pues estornuda un poco y se congestiona. Entonces eso va a controlarse con un antihistamínico. Pero si el paciente durante la semana estornuda varias veces, de los 7 días estornuda por lo menos 4 o 5 días, ese ya es un paciente que le está molestando la rinitis. Y más en un paciente que de los 7 días a los 7 días estornuda, a los 7 días le pica la nariz, los ojos, tiene mosquito, ya entonces está alterando su calidad de vida. En ese caso sí hay que tomar medidas, hay que usar tratamiento tanto para la etapa aguda como para el proceso crónico. Muy bien, vamos a hacer una pausa y el siguiente bloque va a ser de preguntas y respuestas porque el público está llamando constantemente a la radio. Entonces vamos a hacer una pausa y en el segundo bloque vamos a analizar preguntas y respuestas con los especialistas. Llámenos al 613-1701 y al 613-1709 para hablar sobre alergias. Ya volvemos. Ya volvemos con Hablemos de Salud. Hoy elevo mi canto de alabanza a aquel que me amó primero, Jesús. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte, hoy voy a entregar mi corazón. Es tiempo de alabar a Dios. Música para el alma. Promesas voy cual peregrino. Informes, Entrevistas en vivo. reportes. Y noticias de actualidad. Lo encontrarás en tu programa Sucesos Cristianos. Con la mayor información de la labor social y evangelística. que realiza la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. A nivel nacional e internacional. Escúchalo todos los martes, jueves y viernes A partir de las 3 de la tarde. por Betel Radio. Lo que necesitas escuchar. La verdad absoluta de Cristo llega a tu hogar. Los lunes, martes y miércoles a partir de las 11 de la mañana. Sintoniza Conociendo a Jesús. y conoce cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida. La iglesia es un grupo de los redimidos que han sido cambiados y transformados. En la voz del reverendo Luis Mesa Bocanegra, oficial internacional del Movimiento Misionero Mundial. Solo por Betel, lo que necesitas escuchar. Continuamos con Hablemos de Salud. 5:25, seguimos en vivo y vamos a resolver las llamadas del público, así que atento a Evelyn ahí con todas las llamadas al 613-1701 y al 613-1709, y también los que están en Facebook, por supuesto, pueden escribirnos y nosotros vamos a estar respondiendo sus consultas en la transmisión en vivo.
Vamos a hablar, estamos hablando sobre alergias, que es un tema muy importante, y sin lugar a dudas, usted que está en casa, en los niños, debería preocuparse porque podría haber algún elemento en el hogar que le genere esta reacción alérgica, ¿no? Conocida como alérgenos o alergenos, ¿no, doctora? Entonces, ¿cuáles son los elementos más comunes que pueden estar en casa y que pueden desencadenar una alergia, por ejemplo? Hicimos estudios ahí en el hospital y encontramos que el principal agente... Pese un poquito el micro, para que se decía escuche. yo que en estudios acá en Lima demostramos que el principal agente de alergia en niños pequeños es básicamente ácaros. Dentro del grupo de ácaros más comunes tenemos Alfarinae, Teronicius, y tradicionalmente en las zonas al sur de Latinoamérica encontramos a la Plema tropicalis. Seguido esto por algunos epitelios animales, principalmente perro-gato, pero básicamente... Cuando hablamos de epitelios es piel. Es la caspa. Muchas veces la los papás confunden el pelo del gato, del perro, pero en realidad es la descamación, el epitelio, la caspita de la mascota, que al liberarse, cuando el perro se frota, este epitelio pues llega a formar parte del polvo que está en el ambiente y que el niño pues lo empieza a inhalar. Es así como mencionaba yo que los principales agentes básicamente son ácaros, hongos en mucho menor frecuencia y pólenes, a diferencia de lo que ocurre en Europa o en Norteamérica, pues en nuestro medio es poco frecuente. El polen. Sí, el polen. ¿Hay algún elemento químico, por ejemplo? No sé, detergentes. Es importante definir que para que exista una alergia, pues tiene que haber un proceso intermediario de inflamación, decíamos nosotros. En cambio, si yo me expongo, por ejemplo, me pongo a inhalar una bolsa de gasolina, pues a todo les va a generar un problema. Eso se llama intolerancia. Pero un paciente que ya tiene la nariz inflamada, pues le da una sintomatología mucho mayor, es mucho más sensible a estas cosas. Entonces vamos a denominar en este caso a una intolerancia, ¿no? Entonces podemos ser intolerantes a ciertos objetos, ciertas sustancias, ciertas condiciones, y que debemos diferenciarlo de lo que vendría a ser un cuadro de alergia. Tenemos una llamada de Maribel, ¿correcto? Maribel, buenas tardes. Buenas tardes. Desde Puerto Maldonado, Maribel, te escuchamos. Quiero hacer una consulta. Yo tengo una niña de 10 años. Ella siempre sufre con su alergia. Y le he llevado a Lima. En Lima le han recetado el Rinobudex en spray. Eso le he echado por 2 meses. Y luego su Cetriler por 20 días ha tomado. Ya con esos Rinobudex estaba muy bien. Y de ahí le pasó sus 2 meses tranquilo estaba. Y ahora de nuevo le ha vuelto a su alergia. ¿Y le podría administrar de nuevo su Rinobudex en spray? ¿O qué cosa? Como habíamos mencionado, el proceso de la rinitis es un proceso crónico. Mientras utilice el tratamiento, en este caso el Rinobudex es un esteroide, es mometasona en spray, ella va a estar con el tratamiento en forma, digamos, consecuente, ¿no? O sea, casi permanente, digamos, constante. Hay épocas que va a usar, hay épocas que no va a usar. Entonces, cada vez que devuelva nuevamente los síntomas, tiene que usar el spray, que es un spray para controlar la inflamación. Lo que estamos haciendo es controlar solamente el proceso crónico. Si quisiéramos realmente hacerle un estudio de alergia, tendríamos que hacerle una prueba de alergia. Tradicionalmente en nuestro medio se prohíbe a los niños principalmente del consumo de cítricos, del consumo de lácteos, del consumo de ciertos alimentos que pensábamos generaba alergia. Sin embargo, y acá el doctor lo puede aseverar, las alergias alimentarias son muy infrecuentes en niños grandes. Entonces, no habría razón de por qué prohibirle a un padre que a su niño le restrinja ciertos alimentos como, por ejemplo, cítricos o lácteos, ¿no? Agregarte nada más es entender que lo que tú haces con el spray controlas la inflamación, pero la pregunta es ¿por qué se inflamó? Si hubo algo en la casa o en el ambiente, algo que genera inflamación, eso no se ha controlado. Entonces, lo que se debe hacer ahí es realizar una prueba, en este caso lo más común es una prueba cutánea para identificar el agente. Y sobre esto, plantear la posibilidad de que requiera una terapia de inmunoterapia que consiste en generar tolerancia contra ese agente. Yo le explico esto porque muchos papás acuden a consulta para decirme, doctor, ya vengo por una vacuna.
hay que evaluar, no a todos los niños va a estar indicada la vacuna. Por ejemplo, si yo tengo un niño que es alérgico al perro, pues yo lo primero que voy a intentar hacer es retirar el perro de su entorno. Pero si resulta que en esta familia el papá es veterinario y en la casa tiene su consultorio veterinaria y sus primeros pacientes van a ser siempre perros, van a ser siempre gatos, entonces no hay forma en este caso de que yo pueda evitar que el niño tenga contacto con ese animalito, porque es parte de la rutina diaria del trabajo de papá. Entonces en esa condición digo, debido a que no puedo controlar a la gente, entonces te voy a poner una vacuna. De esta misma manera tenemos que evaluar cada caso. Entonces no para todos es la vacuna, sobre todo en pacientes que se puede controlar muy bien con esa terapia que tú has mencionado. Entender que existen alergias que son temporarias, o son 2 o 3 veces al año, y mientras que hay otras en cambio que es todo el año. Entonces, si tu niña presenta la sintomatología todo el año, probablemente requiera el uso de estos medicamentos que he mencionado por mucho más tiempo. Excelente, doctor. Creo que con ese dato ya la oyente se queda un poco más tranquila, ¿no? Porque por ahora puede usar con toda seguridad la mometasona, es decir, el Rinobudex lo puede usar. En todo caso, está preocupada porque quiere resultados inmediatos, ¿no? Entonces, son tratamientos a mediano y largo plazo, ¿no? Sí, el tratamiento se trata, como le habíamos explicado, el proceso agudo, que es el proceso inmediato, y después, paralelamente, se trata el proceso crónico para que el paciente tenga una mejoría en el largo tiempo. 613-1701 y 613-1709 para que nos llames y puedas hacer tus preguntas sobre alergias a nivel nacional. Puedes llamarnos. Vamos a hacer una pausa para hacer un ajuste técnico aquí en cabina y luego de la pausa regresamos con más preguntas y más llamadas porque los teléfonos siguen sonando. Ya volvemos con Hablemos de Salud. ¡Empezó la diversión! ¡Junto a nuestros ¡grandes amigos! ¡Sí! Donde el héroe de nuestras historias ¡es nuestro Dios! ¡Bravo! ¡Te esperamos todos los sábados! A partir de las 11 de la mañana. ¡Solo por Betel! Lo que necesitas escuchar. Gran campaña evangelística en Paucartambo, Cerro de Pasco, con el lema Jesús te llama hoy. Este 11 y 12 de octubre, a partir de las 6:30 de la tarde, en la plaza principal. Y el sábado 12, a las 3 de la tarde, habrá un evento infantil. No faltes, la entrada es libre. Organiza la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Continuamos con Hablemos de Salud. Muy bien, ya estamos nuevamente en cabina central con nuestros especialistas y había pendiente algunos temas, ¿no? Por ejemplo, descartamos que una sustancia química sea un elemento que genera alergia porque puede generar irritación, ¿no? Pero no necesariamente una reacción alérgica. Las caspitas de los animales sí, eso sí, puede generar en determinado grupo de personas reacciones alérgicas. El polen nos dijo doctor que era poco común en nuestro país, pero podría haber algún caso aislado relacionado a la alergia, ¿no? Yo tengo un paciente, por ejemplo, recuerdo que 8 meses, cuando lo conocí, tenía alergia a la leche de vaca, ¿no? A la leche de vaca. Tenía una alergia muy severa, una mediada por IgE, y el papá me contaba, doctor, cada vez que le voy a dar leche a mi bebé, pues tengo que ir con el carro y ponerme al costado de la emergencia del hospital, porque yo no sé si va a reaccionar o no va a reaccionar. Esa niña había hecho cerca de 4 anafilaxias, unas respuestas inflamatorias severísimas, que finalmente, gracias a Dios, pues en este tiempo, pues este proceso se ha ido controlando y ha ido mejorando cada día. Entonces, otra cosa importante entender es que, sobre todo en niños pequeños, si por ejemplo, a mí yo les muestro mi tráquea, pues el diámetro de la tráquea mía de un adulto respecto a un niñito es mucho más pequeño. Al ser mucho más pequeño, unos pequeños cambios de inflamación van a generar una mayor obstrucción. Esto implica que no necesariamente un niño que se enferma demasiado vamos a asociar a una alergia. En esta época, sobre todo de invierno, hay muchos procesos virales que van a generar también inflamación, una inflamación corta, un periodo muy corto, de 5 a 7 días, que podrían simular cuadros tanto de broncoespasmo, pueden generar cuadros de moco, similar a una sinusitis. Algo parecido, ¿no? Algo parecido. Por eso es importante la evaluación médica. Correcto. Y el papá debe sospechar siempre que este proceso sea recurrente. Tenemos una llamada, doctor. 2 o 3 episodios al año, siempre ir al médico especialista. Desde Villa María, ¿no? Carmen. Buenas tardes, Carmen, te escuchamos. Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. Mi hijito tiene 5 años
Desde pequeñita sufrió de la tos, pero está 15 días está bien, de ahí vuelve. Y los doctores me dijeron en neumología que era una alergia, ¿no? Hasta los 5 años que solito se le iba a pasar, pero ahora como ya tiene 5 años, sigue. Entonces me dan los medicamentos, calma un rato y vuelve. Ahorita ya está, hace un mes, sigue así, con la tos así persistente. No sé dónde llevarle, no sé qué exámenes hacerle, es mi pregunta. Los niños con tos crónica, que son bastante frecuentes en invierno, tenemos que identificarlos bien, porque hay algunas entidades que en un niño pequeño se presenta con mucha frecuencia. Una de ellas, naturalmente, es el asma. El asma es un proceso crónico inflamatorio de la vía respiratoria bronquial, y el niño tose, ¿no? Otro cuadro que casi nadie sospecha es la sinusitis. Los niños que tienen alergia nasal, rinitis, y que a veces no son controlados adecuadamente, hacen también inflamaciones de los senos paranasales. Esta inflamación de los senos paranasales produce moquito. El moquito se va hacia la boca principalmente porque los meatos de desfogue de las secreciones que se producen en los senos paranasales, que son unas cavidades que están en la carita, están muy posteriores. Entonces el moquito baja hacia la boca. Y al bajar hacia la boca, pues naturalmente produce irritación y tos. Es una cosa también que vemos con mucha frecuencia. Asimismo, hay niños que tosen por la misma rinitis porque están con la nariz tapada, abren la boca, respiran con la boquita, la garganta se les inflama y esa irritación de garganta produce una tos. Hasta duermen así, ¿no? Así es. Entonces, y en los niños hay que evaluar una serie de cosas. En los niños se evalúan las amígdalas, se le evalúan las adenoides, que son amígdalas normales de los niños que a veces están inflamadas y producen que se obstruya la nariz y el niño ronque. Entonces, esa ronquera naturalmente en un inicio produce una inflamación constante de faringe y además como hace mucha respiración bucal, también puede inflamar el bronquio y degenerar en un problema bronquial. Pero además en niños se tiene que evaluar el proceso gástrico, porque también hay reflujo gástrico que produce irritación y tos. Entonces, mal haríamos de catalogar a un niño, digamos, de inicio como una alergia. Pueden ser una alergia, efectivamente, puede ser un asma, puede ser un reflujo, puede ser una sinusitis. Entonces, al niño te sugiero que pues pueda ser evaluado por un especialista. En este caso, a tu niño tendría que evaluarlo un alergólogo o un neumólogo, de ser el caso, y también otorrino, porque a veces están juntos los procesos, ¿no? El paciente es único con varios problemas. ¿Cómo se complementan estas especialidades, doctora? Cuéntenos un poquito. Es decir, las personas dicen, bueno, ya me vio el pediatra, ¿no? Y dicen, bueno, me quedo con la receta del pediatría y con eso me quedo. Y cuando los derivan o les hacen la interconsulta en el seguro, en otro lugar, con el especialista, dicen, no, pero si ya me vio el pediatra, ¿no? Porque es bueno siempre acudir al especialista en algunos casos. El especialista de un niño es el pediatra, efectivamente. El pediatra es un médico de cabecera. Un niño debería tener un pediatra que lo conozca, que sepa el manejo del niño, que sepa el peso, que sepa el crecimiento, que sepa las enfermedades que tiene el niño, o sea, que le siga en forma frecuente. Entonces el papá debería buscar un pediatra de confianza. El pediatra, sin duda alguna, si ve que el niño está tosiendo ya con recurrencia, lo primero que va a sospechar son las enfermedades que le he mencionado, y el pediatra nos lo va a mandar tanto a otorrino para ya hacerle un tratamiento, le va a hacer una radiografía para ver si tiene adenoides grandes, lo va a mandar al neumólogo pediatra para que lo evalúe, al alergólogo para que le haga sus pruebas de alergia y en forma conjunta tratar. Incluso nosotros podemos tratarlo temporalmente al niño, pero siempre tendrá su pediatra de cabecera. Excelente, buen dato. Es importante aclarar que... Al micrófono. Es importante aclarar que es trascendental conocer historia clínica familiar. Ah, bien. Una de las cosas que nos va a llevar a predecir una alergia es pues que existe un antecedente familiar, tanto de papá o de mamá, o del hermano menor o del hermano mayor, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues nosotros como en la atención, pues hacemos un plan de trabajo que implica primero tratar de buscar al niño alérgico, su nivel de sensibilización, cuánto alergia tiene y a qué tiene alergia, y por otro lado tratamos de evaluar qué nivel de complicación tiene, tanto en la nariz como en el pulmón. En la nariz, por ejemplo, tenemos pruebas, como la doctora mencionaba, una placa de senos paranasales. Hacemos pruebas, por ejemplo, para medir el nivel de obstrucción de la nariz. Hay una prueba que se llama rinometría, que se hace desde niños muy pequeños también. Hay una prueba que se llama timpanometría, que mide la motilidad, la presión del oído medio. Y a nivel de los pulmones, pues tenemos la espirometría, que se hace en niños mayores de 5 años, pero también contamos, sobre todo el centro, actualmente está inaugurando
un estudio muy importante que es la oscilometría de impulso. Esta es una prueba de función pulmonar desde los 3 años que nos permite discriminar a qué nivel la obstrucción, y podemos decir desde esta edad si estamos frente a un asma o no. ¿Por qué es importante el tema de asma? Dentro del contexto de pediatría, el asma alérgica es el asma que tiene riesgo de que se dure toda una vida. Por eso es importante un diagnóstico temprano para un manejo oportuno y que este proceso no se quede a lo largo de la vida de este niño. Claro, a veces los procesos se truncan porque no siguen, ¿no? Desde la receta hasta el tratamiento, ¿no? Porque el papá no le dieron la información correcta, oportuna en ese momento. El día de hoy, por ejemplo, me llega una niña donde me dice que la mamá, que hace mucho tiempo ronca, hace mucho tiempo hace pausas, hace mucho tiempo sin patología grave, y por ahí fue evaluado por varios colegas y estos no evaluaron la severidad a futuro del proceso, porque no solamente ven el momento agudo, sino qué va a pasar más adelante. La doctora nos puede hablar un poquito sobre la apnea del sueño, que es otra enfermedad que se asocia mucho a la alergia y que más que la alergia tiene repercusión. La apnea del sueño, ¿qué es, doctora? Es un proceso muy común, yo lo he escuchado, ¿no? Pero la gente a veces no sabe que lo está sufriendo. La apnea de sueño es una enfermedad actualmente muy estudiada. Son pausas respiratorias que el paciente hace durante el sueño. Como que se ahogan, ¿no? Efectivamente. El paciente deja de respirar textualmente y ese momento de la falta respiratoria hace que no haya una oxigenación adecuada. Entonces, la apnea de sueño en niños, que es común, se puede presentar en niños alérgicos, en niños con hipertrofia de adenoides, donde no solamente roncan, sino además hace que su cerebrito no se digamos, oxigene adecuadamente, y eso trae muchas consecuencias. En principio hace que un niño sea hiperactivo porque no logra descansar adecuadamente. El sueño, para todos, tanto niños como adultos, es un sueño reparador, donde los niños sobre todo, fijan memoria. Entonces, el niño... O sea, para estudiar el sueño es fundamental, si no el niño va a estar olvidándose de lo que le enseñan en clases. Es un niño distraído, es un niño muy hiperactivo, muchas veces hasta recibe tratamiento para hiperactividad, recibe tratamiento con terapia conductual, hace una serie y el problema es simplemente corregible. Se le mejora la calidad de sueño de ese niño y les aseguro que va a dejar todas las terapias, va a ser un niño que va a poder estar más relajado, porque el niño que no descansa bien definitivamente durante todo el día está inquieto. Entonces, es muy importante identificar en el papá cómo está durmiendo el niño. El niño tiene que dormir, digamos, en forma constante, continua. Y no solamente hay problemas de apnea de sueño, sino también hay algunos otros tipos de problemas. Por ejemplo, hay movimientos de piernas inquietas, donde el niño está durmiendo y simplemente mueve la pierna y hace que tenga despertares durante la noche. Claro que sí. Desde Breña, Rocío. Rocío, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, doctor Ricardo. Lo estaba viendo por acá por Facebook y quisiera hacerle una pregunta. Mi pequeño tiene 3 años y él a dormir todas las noches le escucho que ronca mucho y tose también mucho, ya hacemos 2 semanas. Quisiera saber cómo puedo ver si tiene algún broncoespasmo o algo así, porque me he informado y quisiera ver si es un problema, que ronca mucho. El ronquido, ¿no? El niño no debe roncar, ¿no? El niño debe dormir, la respiración del niño debe ser nasal. El niño que tiene obstrucción nasal o en algún grado la nariz o en algún lado de la vía respiratoria empieza a abrir la boca y a roncar. Entonces, identificar al niño que ronca es muy importante. Entonces, en niños generalmente la ronquera es muy tratable. Si es una hipertrofia adenoidea, se da tratamiento médico y si no mejora se le opera. Se puede hacer cirugías de amígdalas. La apnea en niños es una generalmente tratable, tanto médicamente como quirúrgicamente, y es muy importante hacer la identificación. Y si tose, definitivamente acá vamos a pasar al doctor. Característica de la tos de una alergia, básicamente la tos en la mañana o tos en la noche, o una tos cuando el niño llora o ríe o cuando se pone a correr, nos hace pensar de un cuadro de broncoespasmo. Entender que en niños pequeños, les decía, sobre todo menores de 3 años, ese tipo de tos se puede estar asociado a procesos virales. Pero cuando ya son niños un poquito más grandes, sobre todo más de 5 años, hay que pensar en un proceso de broncoespasmo y si hay antecedente familiar, pues una asma alérgica, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ese entonces? Pues tenemos herramientas como, por ejemplo, el centro cuenta con un examen que se llama FENO, fracción exhalada de óxido nítrico, que me puede predecir un paciente
que nunca tuvo un diagnóstico de asma, pues simplemente si el paciente realiza la prueba, podemos, el nivel de inflamación nos puede adelantar o predecir qué es lo que va a pasar más adelante con ese paciente, si tiene o no tiene asma. Tenemos información de último minuto. El presidente Martín Vizcarra ha decidido disolver el Congreso, según el mensaje de la República emitido hace minutos nada más. Así que vamos a ampliar la información en breve. Ya estamos en el bloque de preguntas y respuestas. Puede llamarnos al 613-1701 y al 613-1709 para hacer sus consultas respecto al tema de alergias. Bueno, la política es un poco movida pues en estos días y el presidente ha tomado una decisión que puede generar serias repercusiones a nivel internacional, pero bueno, cierto sector del público también respaldaba esta medida. Hablando de alergias, doctores, que yo tenía una duda, porque con tantos síntomas, ¿no? Y cada uno relacionada a algún tipo de alergia, por ejemplo, ¿no? Los ojos rojos, ¿hay algún tipo de alimento que pueda generar una reacción alérgica, por ejemplo, los mariscos en las personas? ¿O necesariamente tendrían que privarse de consumirlos o llevar un tratamiento para poder alimentarse con ese tipo de, ¿no? de productos hidrobiológicos? Otra pregunta. En esta época moderna es muy frecuente que para los recién nacidos la cesárea o el dolor de la mamá moderna pues implica no brindarle la primera leche que se llama calostro al bebé. Lo que se hace es se usa fórmulas sucedáneas de leche, ¿no? Fórmulas que imitan la leche materna. Entender que ese es uno de los principales factores para que actualmente exista mucho más alergia de lo normal. Si en la familia hay una predisposición alérgica, si yo le brindo esa leche, que es una proteína de otro animal, de otro género, pues puedo yo inducir procesos de alergia. En general, procesos alimentarios severos en niños es poco frecuente. Más se ve, por ejemplo, el caso de marisco, como el ejemplo que acabas de dar, sobre todo en casos de adultos, ¿no? Respuestas IgE inmediatas, en donde el paciente ni bien toca o se confundieron, usaron un cucharón de un marisco, pues el paciente inmediatamente pues se suele tener una inflamación de la glotis, dificultad para respirar, y si no se ha atendido adecuadamente, oportunamente, pues puede hasta incluso tener riesgo de muerte. Tenemos llamada de Carla del Agustino. Carla, buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Hola, buenas tardes, doctor. Sí, quiero hacer una consulta. A mi niño le han recetado lo que es un procedimiento. Mi niño tiene 3 añitos y yo puedo saber si le pueden hacer una espirometría. La espirometría es una prueba que mide el tamaño del pulmón y nos dice si tiene o no broncoespasmo. Normalmente esta espirometría se hace a partir de los 5 años. Pero existen otras pruebas como por ejemplo oscilometría de impulso, que es una prueba mucho más sencilla, donde el paciente solo se conecta al equipo y tiene que respirar. Esas pruebas se realizan desde los 3 años y también me permite poder diferenciar dónde está, a qué nivel es el broncoespasmo y por ende definir si el paciente tan pequeño tiene o no tiene asma. Correcto, en todo caso sería bueno que sea evaluada, ¿no? por el neumólogo pediatra. En este caso podría ser también por nuestro especialista, pues el doctor Muñoz, que está aquí en cabina en compañía de la doctora Jessica Quintana, otorrino laringóloga. Es bueno destacar que ¿qué puede pasar si es que un padre decide automedicar a su hijo? Es decir, ¿no? Lo ve con síntomas, con digamos estornudos, dice, bueno, está con una gripe y le da un antigripal, o cree que está con un virus y le da una pastilla creyendo que está, por ejemplo, le ve el moquito verde y dice no, ya está enfermo durante varios días, le da un jarabe y en el fondo tiene un proceso alérgico y el papá no lo sabe, ¿no? La recomendación sería a todo padre de familia donde tiene un niño con síntomas de alergia que sea evaluado por un especialista. ¿Por qué razón? Porque la alergia efectivamente se puede tratar con un antihistamínico, pero si usamos una cantidad excesiva de antihistamínicos o en forma inadecuada, por ejemplo, has mencionado que un paciente con moquito verde, le demos un antihistamínico, lo que vamos a generar es que haga retención de ese moquito verde y al contrario de mejorarle, le vamos a empeorar y vamos a causarle una alteración en la clearance de ese moquito. Entonces va a pasar que el niño se va a quedar con ese moco y ese moco se va a secar mucho y para sacarlo va a ser muy complicado, va a ser una sinusitis por mal uso de medicamentos. Entonces, la simple recomendación, no automedique. Desafortunadamente en nuestro país es muy fácil ir a una farmacia y que el personal de la farmacia nos recomiende, porque no nos prescribe, no son médicos, que nos recomiende cierta medicina, tal o cual medicina,
y entonces tendríamos, digamos, no es lo adecuado, ¿no? No es lo adecuado es que un niño sea visto por un especialista, su médico, si es un niño, pues con su médico pediatra de cabecera, el médico pediatra de cabecera lo va a evaluar, va a determinar que de repente es una alergia, y si es le va a dar quizás algún antihistamínico, y si es muy persistente, el médico pediatra lo va a enviar para evaluación con un especialista de alergia. Muy bien, teníamos una pregunta en Facebook también, no queríamos dejarla pasar porque es muy importante que... infeccioso en este caso, y en el contexto de una alergia van a decidir si este agente es bueno o malo. Cuando concluyen que es un agente malo, empiezan a producir anticuerpos que van a, en el proceso de la lucha o de defenderse, van a generar enfermedad. Y a eso es lo que denominamos alergia. Entonces, vamos a definir entonces que la alergia es producido por un rechazo del cuerpo a un componente que normalmente al resto de personas no le genera respuesta, pero sin embargo esta persona... Y ahí entra en juego nuestro sistema inmunológico. Última llamada, vamos a responder brevemente porque también queremos conocer cómo están trabajando nuestros especialistas en el tratamiento de estas enfermedades. Pamela desde Canta. Pamela, te escuchamos con la pregunta. Buenas tardes, ¿qué tal? Quisiera saber, es una preguntita, doctor. ¿Cómo puedo saber yo si mi niño es alérgico? En principio decíamos que es importante hacer una buena historia clínica. Importa mucho que en la familia existan antecedentes de alergia, y cuando ya tenemos casi la certeza de una exposición recurrente con sintomatología, pues tenemos muchas técnicas. Una de ellas, la más común, es el prick test, que es un examen en donde ponemos en el brazo unas gotas de proteínas en donde nos permiten identificar luego de 15 a 20 minutos unos abonos, unas ronchas, y nos pueden predecir con mucha sensibilidad a qué es alérgico el niño, ¿no? Y depende mucho de la historia clínica, como les digo, porque podemos tener infinidad de agentes, pero va a requerir una historia clínica exhaustiva para poder aproximarnos a la agente frecuente, en este caso de la patología del niño. Muy bien, ya tenemos que despedirnos, pero queremos que nos den por favor los datos, ¿no? Porque sabemos que tienen un instituto dedicado justamente al tratamiento de alergias y enfermedades respiratorias. Doctora. Así es, queremos invitarles a todos a que vengan a nuestra institución. Nuestra institución se llama Respira. Respira es el Centro de Enfermedades Respiratorias. Tratamos de enfermedades de todo tipo, respiratoria, tanto alérgicas como infecciosas, inflamatorias. Tenemos no solamente la evaluación clínica por los especialistas, tenemos un pediatra de cabecera, tenemos neumólogo pediatra, tenemos alergólogo, hacemos pruebas de alergia, tenemos pruebas especiales para alergia también. Asimismo tenemos pruebas de función pulmonar, donde podemos determinar los grados de inflamación tanto de adultos como de niños. Y por supuesto también está el lado de otorrinolaringología, donde evaluamos clínicamente, hacemos endoscopías, timpanometrías, hacemos evaluación funcional y también hacemos exámenes, pruebas de sueño. Muy bien. ¿Dónde están ubicados, doctor? Estamos en la Avenida Brasil 550, en el segundo piso, para los pacientes interesados en... Avenida Brasil 550. Está al costado del Hospital del Niño. El teléfono de citas es el 9891-83123. Y nos pueden también seguir por Facebook. Ustedes lo buscan como Respira, y ahí gustosos estamos para poder brindar nuestros servicios. Correcto, en Facebook como Respira, y ahí van a poder encontrar toda la información. Repetimos los números, doctora, por favor. 989-183-123, teléfonos para citas. Muy bien, ya tenemos que despedirnos y recordarles que ya estamos de vuelta con el programa aquí en Betel Radio, así que todos los lunes a las 5 con Hablemos de Salud. Y definitivamente pues también lo que les invocamos a guardar la calma, ¿no? Porque en estos momentos seguramente las calles de Lima van a estar un poco agitadas. Trate de alejarse de aglomeraciones de personas, trate de cuidar, ¿no?, de sus hijos menores, no dejarlos solos en el centro de Lima, y sobre todo a confiar mucho en Dios, ¿no?, porque Él es el que tiene pues el control de todo lo que sucede en nuestro país. Así que un llamado a la tranquilidad, y seguramente en breve estaremos informando más sobre lo que acontezca en el entorno nacional. Nos despedimos, hasta el próximo lunes, Dios mediante. Permiso.